El profesor, de John Katzenbach, capítulo 14. El joven pasó apresuradamente por la librería, negra y criminal, cerca de una de las principales arterias de Barcelona. Un autor de novelas policiales estaba leyendo fragmentos de una de sus obras en un recinto colmado de público. Se sintió tentado a medias a quedarse a escuchar la charla, pero había sido un día terrible en la agencia de viajes donde trabajaba. Solo quejas indignadas y cada vez menos negocios. Estaba cansado, frustrado después de haber tratado de solucionar un problema tras otro sin que ninguna de sus intervenciones hubiera tenido éxito, y lo único que quería para el resto de la jornada era estar solo con la número 4. Estaba tan dedicado a ella como lo había estado a sus antecesoras. Tal vez pensaba todavía más. Se preguntaba cómo era que había podido enamorarse tan rápidamente de una imagen que le llegaba a través de su computadora. Durante los primeros días de la nueva serie, se había encontrado con que fantaseaba con ella, tratando de imaginar lo que ella estaba haciendo, lo que estaba pensando, qué le iba a ocurrir ese día. Sentada en el escritorio de su pequeña oficina, se había resistido a la tentación de entrar a whatconnext.com y controlar el sitio hora por hora. Sus jefes no aprobaban el uso personal de las computadoras de la empresa, lo cual no impedía que algunos de sus compañeros de trabajo se permitieran juegos online y ocasionales visitas a otros sitios de pornografía cuando los supervisores no estaban prestando atención. Pero lo más importante era que no había nadie de los que trabajaban cerca de él con quien quisiera compartir a la número 4. No quería que ninguno de ellos, los odiaba a todos, supiera de ella. De modo que atravesó rápidamente la noche que se acercaba, ignorando a la gente que llenaba los cafés, que paseaba por las amplias calles, que se encontraba en las esquinas para hablar de los más recientes tejemanejes del club de fútbol, para quejarse de los políticos. Debió haberse detenido para comer algo. Habían pasado horas desde su última comida, pero no tenía hambre. Podía sentir la urgencia en cada paso que daba, casi como si regresar a la soledad de su modesto departamento fuera una emergencia. Se dijo a sí mismo que tenía que ponerse al día. En realidad no importaba si no había pasado nada. Para el joven en aquella calle de Barcelona, hasta el menor movimiento de la número 4 era algo asombroso. Se sentía un poco como si estuviera en el centro de la primera fila de la función de teatro. Y una vez que las luces se apagaban y los artistas entraban al escenario, le resultaba imposible retirarse. Cuando llegó al edificio tuvo un raro recuerdo. Su propia madre sentada pacientemente junto al lecho de su abuelo moribundo, con las cuentas de rosario en la mano, murmurando plegarias una y otra vez durante horas y horas, día tras día. Él era un niño de no más de 9 años, y había sido acompañado a la habitación oscura y silenciosa por una de sus tías. Recordó que ella le empujaba con su mano con firmeza por la espalda, dirigiéndolo a un costado de la cama. Recordó la respiración lenta, ronca y la piel que parecía traslúcida cuando su abuelo alzó su mano a la luz y le dio la bendición. Fue su primera experiencia con la muerte, y había creído que los Ave María y los perfectos actos de constricción que su madre había repetido con voz monótona y baja habían sido por el anciano moribundo a quien él llamaba abuelo. Pero en ese momento, después de tantos años, los comprendía de otra manera. Todas las plegarias habían sido por los vivos. La número 4 necesitaba plegarias, pensó. Necesitaba que él dijera: Padre nuestro que estás en el cielo, y lo repitiera muchas veces mientras la miraba en la pantalla de la computadora. Tal vez esas palabras sirvieran de consuelo para ambos. Aún en la oscuridad que constituía su mundo, Jennifer iba construyendo una imagen azarosa del lugar donde se encontraba. Sabía que estaba en una suerte de habitación o sótano en un subsuelo, y suponía que estaba siendo mantenida con vida por alguna razón. Sabía que nada en sus 16 años de vida la habían preparado para lo que estaba ocurriendo.
Entonces tuvo la esperanza de estar equivocada. Entrelazó los dedos sobre su regazo. Luego, con la misma lentitud, los separó para apretar las manos en puños. Cuando se aferraba a lo real, la cama, la cadena y el collar en el cuello, el inodoro portátil, se sentía capaz de dibujar en su cabeza una imagen deforme de su entorno. Pero cuando permitía que su imaginación considerara lo que estaba ocurriendo, el miedo la vencía. Estaba constantemente al borde de deshacerse en lágrimas, o incluso de desmayarse de terror. Pasaba como rebotando de lo racional al sufrimiento. Interiormente se repetía: todavía estoy viva, todavía estoy viva. Cuando tenía esos momentos de serenidad, se esforzaba por agudizar el oído y su sentido del olfato. El tacto, suponía, era limitado, pero al final podría aportar algo. Estaba sentada en el borde de la cama. Debajo de los dedos del pie podía sentir el cemento frío del suelo. Su estómago gruñía de hambre, pero no sabía si podía efectivamente comer. Estaba otra vez muy sedienta, pero no estaba segura de tener las agallas como para poder probar otro vaso de agua, aunque se lo ofrecieran. La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración. Se dijo que en realidad había dos habitaciones: la habitación negra dentro de la máscara y la habitación en la que la retenían. Sabía que tenía que aprender todo lo que pudiera de cada una de ellas. Si no lo hacía, si simplemente esperaba a que las cosas le ocurrieran, no le quedaría nada más que la desesperación. Y esperar el fin, cualquiera que fuera. Jennifer luchaba contra el pánico a cada segundo de vigilia. Se decía a sí misma que no le hacía bien pensar en lo que había ocurrido, aparte de tratar de formar una imagen mental de las dos personas que la habían secuestrado en la calle de su vecindario. Pero cuando se imaginaba caminando en la penumbra de un atardecer de primavera, en una vereda que conocía desde que era bebé, se hundía en la oscuridad más profunda que la que creaba su capucha. Había sido arrancada de todo lo que conocía, y hasta el más leve recuerdo del lugar donde venía hacía que su corazón casi se detuviera. Se sentía mareada, pero no dejaba de insistirse a sí misma que debía de concentrarse. Era precisamente de eso de lo que sus profesores en la escuela que tanto odiaba se había quejado. Jennifer, tienes que concentrarte en el material. Serías muy buena estudiante si tan solo te... Está bien, se dijo, si respondiera a esas críticas. Ahora me concentraré. De modo que permaneció sentada sin moverse y lo intentó. Los ojos del hombre, la gorra de la mujer echada hacia adelante. ¿De qué altura eran? ¿Cómo estaban vestidos? Respiró hondo. Y fue como si todavía pudiera sentir el olor del hombre y ella estuviera aprisionada sobre el suelo de la camioneta, sin poder respirar, aplastada por él y su fuerza. De pronto no pudo evitar frotarse la piel, tratando de quitarse la impresión de algo que la había marcado. Le picaba y se rascó los brazos, como si alguna hiedra venenosa la estuviera cubriendo. Pero cuando sintió que todas las ronchas estaban sangrando, se obligó a detenerse, lo cual requirió más fuerza de la que creía que tenía. Muy bien, la mujer. Su inexpresiva voz había sido aterradora. La mujer había entrado en la habitación del sótano para hablar de reglas, pero sin decir cómo había que obedecerlas. Jennifer trató de recordar cada palabra que la mujer había dicho, pero la droga que la había hecho desmayarse hacía que todo se perdiera en una neblina. Estaba segura de que sí había ocurrido. Estaba segura de que la mujer se había estado moviendo por encima de ella, de que le había dado de beber, de que le dijo que obedeciera. Todo esto había tenido lugar. No era un sueño ni una pesadilla. No iba a despertarse repentinamente en su cama en medio de la noche para escuchar los sonidos de las relaciones sexuales furtivas de su madre y Scott a través de las delgadas paredes. Recordó cuánto odiaba estar ahí entonces y cuánto anhelaba estar allí otra vez en ese momento. Jennifer se sentía como si estuviera atrapada en medio de algún sueño, y lo discutió consigo misma, y por primera vez se preguntó si ya estaba muerta. Jennifer se balanceó un poco. «Estoy muerta», se dijo. «Esto debe ser muy parecido a la muerte. No hay cielo».
No hay ángeles ni trompetas, ni puertas doradas que se alzan por encima de enormes nubes. Solo existe esto. Contuvo con fuerza la respiración. No, podía sentir el dolor donde se había rascado. Eso quería decir que estaba viva. Pero ¿cuán viva? Era una pregunta sin respuesta. ¿Y por cuánto tiempo? Era una pregunta imposible de responder. Todavía sentada cambió de posición y trató de recordar exactamente lo que había dicho la mujer, como si en las palabras hubiera alguna pista que pudiera decirle algo importante. Pero cada frase, cada tono, cada orden, todo parecía distante y débil, y descubrió estirando la mano como si pudiera agarrar una palabra en el aire delante de ella. Obedece y seguirás con vida. Eso era lo que la mujer había dicho. Si no se oponía a nada de lo que ocurriera, Jennifer podía seguir con vida. ¿Obedecer qué? ¿Hacer qué? Su imposibilidad de recordar qué era lo que se suponía que debía hacer la hizo contener el aliento, y un solo sollozo atravesó con fuerza sus labios, brotando repentinamente dentro de ella para estallar más allá de cualquier control que pudiera haber tenido. Esta idea la aterrorizó y se estremeció profundamente. Jennifer luchaba dentro de sí misma. Una parte de ella quería hundirse en una montaña de desesperación y simplemente entregarse a la atrocidad de su situación. Sea lo que sea, pero luchaba con fuerza contra ese deseo. No sabía qué sentido tenía esa pelea, pero se dijo que el hecho de luchar sería para recordarle que todavía estaba viva, y por lo tanto probablemente era bueno. Pero ¿contra qué iba a pelear? Era algo que se escapaba de su conocimiento. Soy la número 4. Han hecho esto antes. Deseaba haber sabido más sobre las prisiones o cómo era la gente que existía dentro de ellas. Sabía que algunas personas habían sobrevivido a secuestros durante meses, incluso años, antes de escapar. Las personas se perdían en la selva, quedaban abandonadas en las cumbres de las montañas, naufragaban en el mar. Las personas pueden sobrevivir, insistía, lo sé. Es verdad, es posible. Este pensamiento le permitió calmar el deseo casi abrumador de hacerse un ovillo sobre la cama y esperar cualquier cosa terrible que estuviera por suceder. Entonces se dijo a sí misma: estabas en una prisión y por eso estabas escapando. Pudiste hacer eso, así que tú sabes más de lo que crees que sabes. Se movió en el borde de la cama, el inodoro. Si simplemente fueran a matarme ahora mismo, no habrían traído el inodoro. Jennifer sonrió. Pensó que debía concentrarse en medir todo lo que en realidad pudiera tocar, escuchar u oler. El inodoro estaba a 6 pasos de la cama. Cuando se sentó en él, la cadena alrededor de su cuello se estiró, de modo que ese era un límite. Todavía no había buscado en otra dirección, pero sabía que tendría que hacerlo. Imaginó que la cama era el centro de la habitación. Como el compás de un dibujante, podía recorrer una distancia fija en un semicírculo. Prestó gran atención a todo, levantando un poco la cabeza como un animal en el bosque que encuentra algún olor, algún ruido, que avisa por los instintos más profundos que esté en alerta. Contuvo la respiración para que cualquier sonido fuera claro. Nada. «¿Hola?», llamó en voz alta. La capucha amortiguó la palabra, pero de todos modos se proyectó lo suficiente como para que cualquiera que hubiera entrado pudiera escucharla. «¿Hay alguien ahí?». Nada. Exhaló un poco y se puso de pie. Como antes, estiró las manos hacia adelante, pero esta vez se ocupó de contar cada paso. Desde los talones hasta los dedos del pie, pensó. ¿Cuántos pasos de Jennifer es cada distancia? Con las manos apretadas contra la pared, se dirigió hacia el inodoro. 1, 2, 3... Contó 15 pasos de Jennifer antes de tocar el asiento con su rodilla, e hizo un cálculo rápido, entre 2 metros y 2 metros y medio. Se agachó y pasó los dedos sobre la superficie. Como esperaba, sintió que la cadena se ajustaba al inclinarse hacia adelante. Muy bien, siguió pensando. Ahora muévete lentamente. Jennifer dio un paso y de pronto sintió miedo. Había una cierta seguridad en la sensación de la pared debajo de las palmas de sus manos.
como si eso la ayudara a mantener el equilibrio. El hecho de apartarse la ponía en un vacío, ciega, atada solamente por la cadena alrededor de su cuello. Aspiró y se obligó a apartarse de la solidez de la pared y la nueva confianza dada por el inodoro. Esto era importante. Era lo que cualquiera debería hacer, y concentrarse en las distancias, que le daban la sensación de que estaba tratando de ayudarse. Suponía que iba a tener que hacer más después, pero por lo menos esto era un principio. Michael y Linda estaban tendidos desnudos en la cama de arriba, todavía sudorosos después de haber copulado, brillantes de excitación. Había una computadora portátil sobre la colcha delante de ellos y miraban atentamente la pequeña pantalla. La computadora era una Mac de última generación. Tenía una conexión inalámbrica al estudio principal en una habitación adyacente. Su propia habitación consistía en una cama matrimonial con sábanas manchadas y enroscadas por la pasión. Un par de valijas fuertes y bolsos marineros de lona desparramados sobre el suelo, que estaban llenos de ropa. Una simple bombilla eléctrica desnuda por encima de sus cabezas iluminaba la habitación que, con aspecto monástico, estaba vacía salvo por una sola mesa de madera plana en un rincón. Sobre ella había una variedad de armas de mano, 2 revólveres Magnum .357 y un trío de armas semiautomáticas de 9 milímetros. Junto a ellas había una escopeta calibre 12 y se distinguía la conocida forma de un AK-47. Se veían cajas de balas y cargadores con municiones de repuesto desarmadas por ahí. Había suficiente armamento como para equipar a media docena de personas. «Envíales a todos una señal sonora de advertencia», pidió Linda. Se inclinó sobre la pantalla, estudiando la imagen mientras Jennifer se alejaba temblando de la pared, junto al inodoro portátil. «Esto es realmente magnífico», añadió Linda con admiración. Michael no estaba mirando a Jennifer. Se concentraba en cambio en la curva de la espalda de Linda. Pasó un dedo por toda la columna, desde el trasero hasta la parte posterior de la espina dorsal, para luego rodear los hombros, empujando el pelo a un lado y besando la nuca. Linda casi ronroneó cuando le recordó. «No te olvides de los clientes que pagan. Tal vez puedan esperar unos segundos», replicó él. Luego le pasó la lengua por la oreja. Linda dejó escapar una risita tonta y se movió para adoptar una posición con las piernas cruzadas sobre la cama. Tomó la computadora y con gesto teatral la puso entre las piernas, ocultando así su sexo. Luego se inclinó ligeramente sobre la tapa, haciendo bailar sus pechos descubiertos por encima de la pantalla. «Aquí», dijo con una gran sonrisa. «Tal vez si hago esto, prestarás más atención a nuestro trabajo». Michael asintió con la cabeza y se rió. «De ninguna manera», replicó. Tocó una serie de teclas, las que enviaron un ligero ruido electrónico a todos los abandonados de whatcomenext.com. El aviso. Había una selección de canciones, sonidos y alertas descargables, entre los que los abandonados podían elegir. Indicaba que la número 4 estaba despierta y haciendo algo. Michael supuso que había una gran cantidad de conexiones a la número 4. Algunas personas estarían mirando religiosamente cada minuto. Otras podían querer señales para saber cuándo deberían estar prestando atención. Querían complacer a los interesados de todos los niveles. Muchas personas habían aprovechado el servicio adicional que les ofrecían, porque la señal de advertencia era enviada a su número de teléfono celular privado. «Listo», aseguró con una gran sonrisa. «Ya todos lo saben. ¿Ahora recibo una recompensa?» «Luego», respondió Linda. «Tenemos que ver qué hace ella ahora». Michael hizo un gesto como si estuviera a punto de empezar a llorar, y Linda se rió otra vez. «No demorará mucho», lo consoló. Michael regresó a la pantalla y miró a Jennifer por unos momentos. «¿Crees que lo encontrará?», preguntó Michael. «Lo puse donde pueda alcanzarlo, si sobrepasa el límite. Supongo que depende de qué clase de exploradora sea.
comentó Michael y Linda asintió con la cabeza. Detesto cuando simplemente se quedan allí sentadas, dijo Linda. La número 3 me irritaba todo el tiempo. Michael no respondió a esto. Sabía muy bien cuánto se había enojado Linda con algunos de los comportamientos de la número 3, lo que había llevado a cambios sorpresivos en el desarrollo del espectáculo. Debo hacer un paneo desde arriba para asegurarnos de que todos puedan ver que está ahí. Linda asintió con la cabeza, pero lentamente, porque no se darán cuenta al principio. Lo puse así para que no sea tan fácil darse cuenta de lo que ocurre a menos que uno se esfuerce mucho para verlo. Pero entonces cuando lo descubran, no necesitó terminar lo que estaba diciendo. Michael se estiró y suspiró. Debo ir a la otra habitación, a jugar con los ángulos de la cámara. Linda dejó la computadora portátil a un lado. Fue el turno de ella de estirar la mano y pasarle las uñas por el pecho a él. Luego se inclinó hacia adelante y le besó el muslo. Trabaja primero, juega después, le recomendó. Eres insaciable, respondió él, lo cual me gusta. Linda puso sus manos encima de su cabeza, echándose provocativamente hacia atrás. Él se inclinó hacia adelante y la besó. Tentador, confirmó él. Pero el trabajo viene primero, insistió ella, cerrando lentamente las piernas hasta juntarlas. Se rió, ambos se arrastraron fuera de la cama y se dirigieron descalzos a las escaleras hacia abajo en la estancia, como niños en la mañana de Navidad. Allí era donde Michael había instalado el estudio principal. Al igual que las otras habitaciones de la granja alquilada, había pocos muebles. Lo que dominaba aquel espacio era una mesa larga con 3 grandes monitores de computadora. Los cables serpenteaban por el suelo y desaparecían a través de agujeros perforados. Había sistemas de parlantes y algunos joysticks, junto con teclados, una consola de edición y una placa de sonido. Afuera de la ventana había una antena convexa portátil. La habitación tenía aspecto de una operación militar o de un decorado de cine. Mucho equipo costoso, cada cosa con su función específica, todas manejadas cómodamente desde un par de sillones de escritorio aerón negros ubicados delante de la computadora principal. La habitación estaba fresca y Linda tomó del pasillo para cubrir su desnudez un par de abrigos LL Bean, iguales con piel artificial. Se puso uno y echó el otro sobre los hombros de Michael mientras éste se inclinaba sobre la pantalla. Miró hacia la noche afuera, más allá de la ventana. No se podía ver nada salvo un oscuro aislamiento que era, por lo menos en parte, la razón por la que habían alquilado esa granja en particular. ¿Crees que la número 4 sabe siquiera qué hora es?, preguntó ella. No, Michael pensó, y luego añadió, lo cual quiere decir que tenemos que asegurarnos de ayudarla, tú sabes. Linda lo interrumpió, dándole el desayuno por la mañana o algo que sea evidente, la cena por la noche. Hay que mezclar las comidas todo el tiempo. Hay que darle 3 bowls de cereal, después unas hamburguesas. Eso ayudará a mantenerla desorientada. Desorientada, eso es bueno, confirmó Michael sonriendo. Hablar de las maneras en que la número 4 podía ser manipulada no era solamente una parte del juego que él disfrutaba, sino que también excitaba a Linda, lo que hacía que sus propias relaciones sexuales fueran más desenfrenadas y fogosas. El sexo era una de las maneras en que medían la duración de cada serie. Cuando sus propias pasiones empezaban a apaciguarse, ese era el momento en que él sabía que había que terminar con todo. Tomó un joystick marcado con una cinta blanca que decía cámara 3 y apenas lo movió. En la pantalla de uno de los monitores el ángulo cambió, revelando un objeto colocado cerca de la cama, al otro lado del inodoro. Movió el joystick hacia adelante para verlo más cerca. Linda estaba a su lado, trabajando rápidamente en un teclado. Sus uñas hacían ruido. En el monitor principal, el que mostraba lo que estaba saliendo para los abandonados, apareció lo que Linda escribía. En letras rojas por sobre la imagen de Jennifer que se veía cautelosamente, las manos extendidas, hay algo que la número 4 debe encontrar.
¿Qué es? Michael dirigió la cámara 3 por un momento a un pequeño y deforme montoncito sobre el suelo de cemento. Estaba justo en la periferia de la longitud de la cadena. Linda continuó en el teclado. ¿Debe la número 4 conservarlo? Michael se rió. Sigue, susurró. ¿Debemos quitárselo? Linda escribía furiosamente en el teclado. Pregúntales ahora, indicó Michael. Un cuadrado apareció en la pantalla cuando Linda golpeó ciertas teclas. La palabra conservar estaba en un cuadrado donde uno podía marcar una respuesta. No conservar estaba acompañada por otro cuadrado igual. Linda escribió una pregunta más. ¿Ayudará a la número 4 o lastimará a la número 4? Luego se retiró a un costado. Un contador electrónico estaba sumando en números en una pantalla diferente. Parecen estar divertidos, observó ella mientras los números crecían en varias columnas y las respuestas llenaban la fila de comentarios. No saben si la ayudará o la lastimará. Linda sonrió otra vez. Sabía que esta era una buena idea. Se congratuló. Son muchos los que están votando. Supongo que están más que fascinados. Observaban mientras Jennifer se dirigía lentamente hacia la cámara. Sus manos estaban extendidas delante de ella, los dedos estirados hacia adelante, sin tocar nada salvo el aire. Su imagen se hizo cada vez más grande en la pantalla. Sus manos parecían estar a tan solo pocos centímetros. Entonces se detuvo. Había llegado al límite de la cadena. Las puntas de los dedos casi tocaban la cámara principal. Les encantará eso, susurró Linda. La cámara exploró el cuerpo de Jennifer. Se quedó sobre sus pechos pequeños y luego la recorrió hacia abajo, a su entrepierna. Su ropa interior parecía poco más que una broma. Linda imaginó que alrededor del mundo había espectadores estirando la mano hacia la número 4, deseando tocarla a través de las pantallas de la computadora. Michael supo instintivamente que eso era lo que estaba ocurriendo y manipuló las cámaras con experiencia para crear una danza con las imágenes. Fue majestuoso, como un vals. Jennifer retrocedió y fue un poco a la izquierda. Ah, ahí tiene alguna posibilidad, comentó Linda. Echó un vistazo a los contadores que aumentaban rápidamente. Creo que lo alcanzará. Michael sacudió la cabeza. De ninguna manera, está en el suelo, a menos que lo toque con el dedo del pie. No está pensando completamente de manera vertical. Tiene que subir y bajar como si estuviera montada en un caballo de calecita. De esa manera puede realmente explorar el espacio. Eres demasiado científico, señaló Linda. Lo alcanzará. ¿Quieres apostar? Linda se rió. ¿Qué quieres apostar? Lo desafió. Michael se alejó del monitor un momento, sonrió como podría hacerlo cualquier amante. Lo que quieras, respondió. Pensaré en algo, replicó Linda. Puso su mano en el joystick sobre el dorso de la de él, acariciándole los dedos con los suyos. Aquello fue algo así como una promesa, y Michael se estremeció de placer. Luego volvieron a ver si la número 4 tenía éxito, o no. Jennifer contaba cada paso en silencio. Se movía con cautela. La cama estaba detrás de ella, pero quería ir hasta donde la cadena se lo permitiera, como para de esa manera entender por lo menos los límites de su espacio. Conservaba las manos delante de ella, apenas moviéndolas, pero sin tocar nada salvo el espacio del vacío. Mantuvo una atención constante sobre la cadena, tratando de imaginarse a sí misma como si fuera un perro atado, pero sin querer lanzarse sobre el límite, como haría un perro. Jennifer llegó a 18 en su cuenta, cuando el dedo de su pie izquierdo tocó algo en el suelo. Fue algo repentino, inesperado y casi se cae. Parecía algo suave, como algo peludo y con vida, lo que la hizo trastabillar hacia atrás. Su mente se llenó de imágenes. ¡Una rata! Quiso correr, pero no pudo. Quería saltar hacia atrás, hacia la cama, creyendo que eso la pondría a salvo. La dominó el pánico. Dio un paso y cayó en total estado de confusión. Ya no podía precisar dónde estaba la pared o la cama.
Movió los brazos extendidos, dando puñetazos a la nada, y se dio cuenta de que había gritado una vez, tal vez dos en ese momento. Dentro de la capucha tenía la boca muy abierta. Todas las cuentas que había hecho desaparecieron. La oscuridad dentro de la capucha pareció ser más negra, más limitante, y gritó: ¡Vete!, con toda la fuerza que pudo. El sonido de su voz pareció resonar en la habitación, hasta que fue reemplazado por la adrenalina que bombeaba en sus oídos con el ruido de un río creciendo. El corazón palpitaba dentro de su pecho, y se podía sentir que su cuerpo entero se estremecía. Tocó la cadena. Pensó que debía usarla como lo haría si le lanzara una cuerda a alguien que se está ahogando. Regresaría a la cama recogiéndola con una mano por vez hasta llegar y poder levantar los pies del suelo, de modo que, fuera lo que fuera eso, no pudiera alcanzarla. Empezó a hacerlo, luego se detuvo. Escuchó con atención. No había ruido de patitas que escapaban. Jennifer respiró hondo nuevamente. Una vez, una familia de ratones se metió en las paredes de su casa, y su madre y Scott habían diligentemente puesto trampas y veneno por todos lados para eliminarlos. Pero lo que Jennifer recordó en ese momento era el inconfundible ruido que hacían por la tarde, por la noche, recorriendo los espacios vacíos detrás de las maderas de las paredes. Pero en ese momento no había ruidos. Un segundo pensamiento fue: está muerto. Sea lo que sea, está muerto. Se quedó paralizada en la posición en la que estaba. Agudizó los oídos para percibir cualquier ruido, pero solo podía oír su propia y pesada respiración. ¿Qué era? Dejó de pensar en una rata, aun cuando estaba encerrada en un sótano. Volvió a imaginar la sensación instantánea en el dedo del pie, esforzándose por formar una imagen en su mente, pero le resultó imposible. Jennifer volvió a respirar hondo. Si te retiras a la cama, se dijo a sí misma, te quedarás allí sentada, aterrorizada porque no sabes qué es. Sintió que era una decisión terrible. La incertidumbre por un lado o volver a tocar eso, para tratar de determinar qué podría ser. Se estremeció, sus manos temblaban. Podía sentir los temblores que subían y bajaban por la espina dorsal. Sentía calor y frío a la vez. Estaba sudando y al mismo tiempo helada. Regresa, descubre de qué se trata. Tenía la boca y los labios más secos todavía, si eso era posible. La cabeza le daba vueltas con la decisión que debía de tomar. No soy valiente, pensó. Soy apenas una niña. Pero pensó también que ya no había más lugar dentro de la capucha para ser una niña. Vamos, Jennifer, susurró hablándose a sí misma. Sabía que todo era una pesadilla. Si no volvía y descubría qué era lo que había tocado con el dedo del pie, la pesadilla se haría cada vez peor. Dio un paso, luego un segundo paso. No sabía hasta dónde había retrocedido, pero esta vez, en lugar de medir, estiró la pierna izquierda y la apuntó hacia afuera, moviéndola de un lado a otro, como una bailarina de ballet, o como un nadador probando la temperatura del agua. Tenía miedo de lo que podía encontrar, pero también tenía miedo de que hubiera desaparecido. Algo muerto, algo inanimado era, por supuesto, preferible a algo vivo. No sabía cuánto tiempo le había tomado ubicar el objeto con el dedo del pie la vez anterior. Podrían haber sido segundos, podría haber sido una hora. No sabía a qué velocidad estaba avanzando. Cuando el dedo del pie tocó el objeto, luchó contra el impulso de patearlo. Tomó el coraje y se obligó a arrodillarse. Sintió el cemento áspero contra sus rodillas. Extendió la mano hacia el objeto. Era pelo, era sólido, estaba sin vida. Retiró las manos. No era una amenaza inmediata. Sintió el impulso de simplemente dejar eso donde estaba. Pero entonces algo diferente, algo sorprendente resonó en su interior y extendió la mano otra vez. Esta vez dejó que sus dedos permanecieran en la superficie del objeto. Envolvió con sus manos la forma y la acercó a ella. Pasó sus dedos por encima del objeto, como si estuviera leyendo en braille. Un ligero desgarro, un borde deshilachado.
Apretó el objeto con fuerza contra el pecho y gimió en silencio al reconocerlo. «Señor piel marrón». Jennifer sollozó de manera incontrolable y acarició la superficie gastada del único objeto de su infancia que amaba tanto como para llevarlo consigo en su fuga del hogar.